Nunca imaginé que mi vejez llegaría así, no con calma, no con respeto, sino con la sensación de ser un mueble viejo al que todos esquivan, como si estorbara, como si mi sola presencia fuera un error que nadie se atreve a corregir. Durante muchos años me preparé para envejecer con dignidad. Fui trabajador, puntual, responsable. No era perfecto, pero lo di todo por mi familia. Trabajé en el mismo taller mecánico durante casi 40 años. Me dejé las manos, la espalda, la vista, pero lo hice feliz, sabiendo que al final del camino mis esfuerzos tendrían sentido. Pensaba que la vejez sería mi descanso merecido, mi oportunidad de sentarme en la mecedora, tomar café caliente en las mañanas, ver crecer a mis nietos si la vida me los regalaba. Pero la vida no siempre da lo que promete. Cuando mi esposa falleció, algo dentro de mí también se rompió. Ella era mi refugio, mi equilibrio, mi paz. Y sin ella, la casa se volvió demasiado grande y yo demasiado pequeño. Mi hijo, Julián, me ofreció mudarme con él. Así no estás solo, viejo, me dijo, con una sonrisa que entonces creí sincera. Acepté con gratitud. Pensé que era una bendición disfrazada de dolor. Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que ese fue el primer paso hacia mi desaparición. Al principio todo fue amable. Un cuarto para mí, una mesa siempre servida, alguna charla breve por las noches. Yo no pedía mucho, solo estar cerca, solo no estorbar. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Ya no me miraba a los ojos. Comenzó a hablar de mí como si no estuviera. Papá no entiende. Papá ya está viejo. Papá repite lo mismo. Y yo me quedaba callado, porque prefería el silencio antes que la confrontación, porque creí que era normal, que tal vez así eran las cosas cuando uno envejece. Pero no, no era normal. Era el comienzo de algo que me dolería más que cualquier enfermedad, el abandono lento, silencioso y disfrazado de convivencia. Y si estás leyendo esto ahora, déjame decirte, el abandono no siempre llega con portazos o gritos. A veces llega con miradas evitadas, con palabras que no se dicen, con puertas que no se abren. Así empezó todo. Así comenzó el capítulo más triste de mi vida. Y yo ni siquiera lo vi venir. Cuando llegué a casa de Julián, traía conmigo 2 maletas, una caja con fotos y el corazón lleno de ilusiones. Pensé que sería temporal, una transición mientras superaba la pérdida de mi esposa, un tiempo de compañía, de sanar en familia, de tomar café juntos por las mañanas, de ver la televisión por las noches, de hablar de cualquier cosa, como antes, cuando él era pequeño y se sentaba en mi regazo a escuchar mis historias de taller. Los primeros días fueron tranquilos. Julián me ayudó a instalarme en la habitación del fondo. No era grande, pero tenía una ventana por la que entraba la luz del jardín, y eso me bastaba. Cualquier cosa que necesites, viejo, me avisas, me dijo, y me sonrió. Yo me sentí en casa, pero muy pronto esa sonrisa se fue volviendo cada vez más rara, y cuando aparecía ya no era la misma, era tensa, rápida, como obligada. Empecé a notar que no me hablaba, sino que me indicaba: apaga la luz cuando salgas, no dejes el agua corriendo, no toques mis cosas. Todo tenía un tono seco, como si yo fuera un extraño que invadía un espacio que ya no me correspondía. Yo lo entendía, o al menos eso creía. Pensé, está estresado. El trabajo, la casa, los niños, lo comprendo. Pero en el fondo, algo dentro de mí se encogía. Porque por más que intentara no molestar, por más que hiciera silencio, siempre parecía estorbar. Un día me escuché a mí mismo pidiendo permiso para servirme agua.
Y me dolió, porque esa casa, que debía ser de familia, se había convertido en un terreno minado. Y lo más duro no fue el rechazo explícito, sino el hielo en los ojos de mi propio hijo. No gritaba, no golpeaba la mesa, pero su silencio era un muro, y yo, desde el otro lado, me iba borrando de a poco. A veces, el dolor no llega como un golpe. A veces, se escurre entre las palabras pequeñas, esas que parecen insignificantes, pero que te cortan por dentro. Recuerdo el primer comentario que me hizo sentir invisible. Estábamos cenando y Julián hablaba con su esposa sobre una salida con amigos. Yo intenté participar. Comenté algo sobre un restaurante que solíamos visitar en mi juventud. Julián me miró sin levantar la cabeza del plato y soltó. Papá, eso fue hace siglos. Nadie va ya a esos lugares. Reí, intentando disimular, pero por dentro algo se quebró, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con desdén, con fastidio. No fue la única vez. Papá, ¿otra vez esa historia? Ya lo contaste 1000 veces. No me repitas lo mismo, que me desespera. ¿Puedes caminar más rápido? Vas como tortuga. Hueles a viejo, deberías bañarte más seguido. Cada frase era como una astilla clavándose en mi memoria, una tras otra, y aunque trataba de ignorarlas, de justificarlo, mi cuerpo las acumulaba como si cada palabra se convirtiera en peso. La peor llegó una tarde. Yo había cocinado un guiso con la receta que le encantaba de niño. Pasé toda la mañana preparándolo, recordando tiempos más felices. Cuando probó la primera cucharada, frunció el ceño. ¿Qué es esto? Huele raro. ¿Usaste algo vencido? Me limité a bajar la mirada. No dije nada, pero esa tarde comí solo, en silencio, en la misma cocina donde años atrás él solía correr y gritar: «¡Papá, huele riquísimo!». Esa voz ya no existía. Ese niño ya no estaba. Y en su lugar había un hombre al que le avergonzaba mi vejez. Ese día lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Había estado lloviendo toda la mañana. La casa olía a humedad, a encierro, a sopa recalentada. Yo había pasado horas doblando mi ropa, ordenando mi pequeño armario con cuidado, poniendo lavanda seca entre los cajones para que todo oliera bien. Julián llegó temprano del trabajo, más estresado que de costumbre. Tiró las llaves en la mesa, no saludó. Yo, como siempre, intenté romper el silencio. «¿Te preparo un café, hijo?». Él me miró, pero no con ternura, no con cansancio. Me miró con disgusto, como si algo le molestara simplemente por verme de pie en su cocina. «¿Puedes dejar de meterte en todo?». Soltó y, «De verdad, papá, hueles a viejo». Se hizo un silencio denso. Yo bajé la mirada, como si no lo hubiera escuchado. Pero claro que lo escuché. No se puede desoír algo así. Queda grabado. Y no fue solo la frase. Fue la forma, el tono, la expresión de asco. Me fui a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Me olí las manos, el cuello, la ropa. Todo estaba limpio. No olía mal, pero en sus ojos yo ya no era su padre. Yo era una carga con olor a pasado. Esa noche lloré en silencio, por mí, por él, y por ese hilo invisible que alguna vez nos unió y que ahora se había roto sin hacer ruido. Después de aquel comentario, todo cambió aún más. Julián comenzó a evitarme. Pasaba los días encerrado en su habitación o salía sin decir nada. Ya no me pedía ayuda, ya no me saludaba, ya ni siquiera se sentaba a comer conmigo. Y luego vino el cambio de habitación. Una noche me dijo, casi como si fuera una orden: «Papá, necesito tu cuarto para poner unas cosas. Te puedes quedar en el cuarto de la azotea. Está limpio». Yo me quedé en silencio. Ese cuarto era un espacio de almacenamiento.
lleno de cajas viejas, polvo y sin ventanas. Pero asentí, como siempre. Esa misma noche subí con mis pocas cosas, una manta, mis lentes, la foto de mi esposa y el libro que leía cada noche antes de dormir. La habitación olía a encierro, a cartón mojado, hacía frío, el foco parpadeaba y el techo tenía goteras. Pero no dije nada, no quería molestar. Pasé la noche escuchando el ruido de las ratas y me di cuenta de que, sin que lo notara, me habían empujado fuera de la casa, sin sacarme. Me exiliaron dentro de mi propio hogar. Antes, las comidas eran momentos sagrados. Cuando mi esposa vivía, la mesa era el corazón del hogar. Nos sentábamos todos juntos, conversábamos, nos reíamos, nos servíamos el uno al otro. Ahora, comer era una rutina silenciosa y solitaria. Lucía, la esposa de Julián, a veces dejaba un plato sobre la encimera, tapado con papel aluminio, sin decir una palabra. «Ahí está tu comida», decía sin mirarme. «Caliéntala si quieres». Y se iba, como si hubiera cumplido con una obligación desagradable. Yo me acercaba, quitaba el papel lentamente y encontraba arroz frío, carne recalentada y alguna verdura cocida sin sal. Me sentaba solo, en la esquina de la cocina, con la radio encendida en volumen bajo, solo para que el silencio no me tragara del todo. Intentaba no hacer ruido al masticar, intentaba no dejar migas, intentaba desaparecer. Y lo peor no era la comida sin sabor, sino el hecho de que nadie me preguntaba si ya había comido, si tenía hambre, si me gustaba lo que había en el plato. Pasé de ser padre a ser un mueble que nadie mira, pero al que todos se molestan si se mueve. No sé exactamente cuándo decidieron que ya no necesitaba independencia. Solo sé que un día me desperté y mis llaves no estaban en la mesita de noche. Busqué en el cajón, en mi chaqueta, en el pantalón. Nada. «Julián, ¿has visto mis llaves?», pregunté desde la escalera. Él ni siquiera se giró. «No las necesitas, papá. Si quieres salir, me avisas». Me quedé helado. Era la primera vez que entendía, sin que me lo dijeran directamente, que ya no confiaban en mí, que no podía moverme sin su permiso. Pero no terminó ahí. Esa misma tarde fui a buscar mi teléfono. Quería llamar a mi hermano, con quien hablaba cada domingo, pero tampoco estaba. Busqué en toda la habitación, con cuidado, como quien busca una parte de sí mismo. «Tu celular está viejo, papá», dijo Lucía sin levantar la vista de su computadora. «Lo guardé para que no te confundas. Puedes usar el de la casa si es urgente». Si es urgente. Yo no sabía qué dolía más, la pérdida de mis objetos o la pérdida de mi derecho a tenerlos. Era como si cada pequeño símbolo de autonomía fuera retirado con suavidad, con excusas, con una falsa preocupación, hasta dejarme desarmado. Ya no tenía llaves, ya no tenía teléfono y lo peor, ya no tenía voz. Un día cualquiera, uno de esos en que el sol parecía amable, me puse una camisa limpia, me peiné con esmero y decidí salir a dar un paseo alrededor de la cuadra. Era algo simple. No buscaba más que respirar un poco de aire fresco, escuchar las aves, ver a la gente pasar. Cuando bajé las escaleras, Lucía me vio y frunció el ceño. «¿Y tú a dónde vas vestido así?» «Solo salgo a caminar un rato», respondí, con una sonrisa tímida. Ella rió, pero no fue una risa amable. Fue una risa seca, de burla. «No salgas, papá, de verdad. Das pena, con esa cara de perdido, esa ropa antigua. La gente va a pensar que eres un vagabundo». Las palabras me golpearon como una bofetada.
No sabía si subir de nuevo o seguir caminando y fingir que no me importaba. Pero me quedé quieto, congelado, y ahí lo comprendí. Ya no solo me veían como un estorbo, sino como una vergüenza. Volví a mi habitación sin decir nada. Me quité la camisa, me senté en el borde de la cama y apagué la lámpara aunque aún era de día. Ese día, algo en mí se apagó también. Con el tiempo, mi mente empezó a jugarme malas pasadas. A veces despertaba sin saber si era martes o sábado. Me costaba recordar en qué año estábamos o qué había comido la noche anterior. No era grave, no era demencia, era el peso del encierro, de la soledad, de no tener a nadie con quien hablar más allá de lo necesario. Pero ellos lo usaron como excusa. Papá, tú ya no estás bien, decía Julián, cruzado de brazos. Olvidas cosas, te confundes, no puedes estar solo. Lucía añadía con tono dulce, pero con ojos fríos. Es por tu bien, viejito. Te cuidamos porque te amamos. Y así, poco a poco, empezaron a decidir todo por mí. ¿Qué comía? ¿Qué vestía? ¿A qué hora podía salir al patio? ¿Con quién podía hablar por teléfono? Incluso mi medicación la escondían. Te la damos nosotros para que no te equivoques, decían. Me vi convertido en un niño, sin derechos, sin voz, sin elección. Pero lo que más dolía no era perder el control, era que nadie me preguntaba nada. Nadie me decía, ¿estás bien? ¿Qué prefieres tú? Yo solo era una sombra en su casa, una sombra que, según ellos, ya no sabía cuidarse. Fue poco a poco. Primero una pastilla para ayudarme a dormir mejor, luego otra para calmar la ansiedad, después para que no estés tan confundido. Yo confiaba, o quería confiar, porque cuando uno se siente débil, acepta la ayuda, aunque duela. Pero las pastillas comenzaron a hacerme efecto más allá del sueño. Dormía largas horas, perdía la noción del tiempo. Me costaba mantenerme despierto después del almuerzo. A veces abría los ojos y no sabía si era de día o de noche. La cabeza me pesaba como plomo y todo a mi alrededor se sentía como un sueño borroso. Papá duerme todo el día, decía Lucía cuando venía alguna visita. Es la edad. Pobrecito. Pero no era la edad. Eran las pastillas. Yo no sabía qué me daban, ni cuándo, ni cuánto. Solo sabía que mi cuerpo ya no me pertenecía del todo. Y lo peor, empecé a olvidar cosas importantes, nombres, fechas, recuerdos de mi esposa, momentos que había guardado como tesoros. Se desvanecían como humo entre los dedos. Y mientras más dormía, menos me escuchaban, menos importaba lo que yo decía, más invisible me volvía. Dormía, y en ese sueño forzado me iban apagando en silencio. Fue por casualidad. Una tarde bajé en silencio las escaleras. Había dormido demasiado, como siempre, pero esa vez desperté antes de lo habitual y sentí una urgencia extraña por salir al patio, respirar aire de verdad. Pasé por la cocina sin hacer ruido y desde ahí escuché voces bajas en la sala. Era Julián. Estaba hablando por teléfono. No me había escuchado llegar. Sí, ya casi está todo listo, decía en voz baja. Solo falta firmar unos papeles del testamento. El notario viene el martes. Pausa. Sí, el viejo ni se entera. Pasa dormido todo el día. No puede ni recordar su segundo nombre. Me paralicé, no por el tono, ni por las palabras, sino porque de pronto todo tuvo sentido. El encierro, las pastillas, la indiferencia, el silencio. Todo era parte de un plan en el que yo era una molestia que había que mantener sedada, callada, fuera del camino. Me temblaban las manos. Retrocedí unos pasos y subí a mi cuarto sin hacer ruido. Ahí
Sentado en la cama, entendí que mi hijo no me cuidaba. Me estaba despojando en silencio. Desde aquella llamada ya no dormí igual, no porque no tuviera sueño, sino porque ya no me atrevía a entregarme al sueño como antes. Tenía miedo de lo que podían hacer mientras yo no estaba consciente. Así que empecé a fingir. Me acostaba a la misma hora, cerraba los ojos, respiraba lento y esperaba. Esperaba oír pasos, susurros, puertas que se abrían, papeles que se movían, y los oía. Lucía entraba a mi cuarto sin tocar, abría los cajones, revisaba mis cosas. Yo mantenía los ojos cerrados, con el corazón latiendo como tambor. Una noche escuché a Julián decir: «Tenemos que apurarnos antes de que se empiece a dar cuenta». Antes de que se dé cuenta. Pero ya lo sabía. Cada noche se volvía una prueba. Cada día una actuación. Yo, el padre, convertido en espía dentro de su propia casa, fingiendo estar dormido para proteger lo poco que aún me quedaba. Mi memoria, mi dignidad y la pequeña esperanza de no dejarme vencer. Una mañana, después de una noche especialmente larga, decidí que no podía seguir así. Necesitaba hablar con alguien que todavía me viera como persona, alguien que me recordara quién fui. Pensé en mi hermano Andrés. Él siempre había estado ahí. Aunque no hablábamos tanto como antes, nunca dejamos de escribirnos o llamarnos los domingos. Él era mi cable a tierra. Fui directo al cajón donde guardaban el teléfono fijo. Era viejo, con botones grandes y una libreta de contactos al lado. La abrí con manos temblorosas. Pasé página por página y sentí un nudo en la garganta. No había ningún número. La libreta estaba vacía, limpia, sin nombres, sin recuerdos. Corrí al último lugar donde recordaba haber anotado el número de Andrés, un papel doblado que había escondido dentro de un libro, mi libro favorito. Lo abrí desesperado. También había desaparecido. Me apoyé contra la pared. El aire me faltaba, como si me hubieran cortado la última soga que me conectaba al mundo. Y entendí que no fue casualidad. Habían borrado cada puente, cada salida, cada forma de pedir ayuda. Me estaban dejando solo, intencionalmente. Cuando me di cuenta de que no tenía a nadie con quien hablar, ni un solo número para marcar, entendí que la única manera de no perderme del todo era recordar quién fui. Así que empecé a escribir. Encontré un cuaderno viejo dentro de una caja de zapatos. Estaba polvoriento, con hojas amarillentas, pero aún podía usarse. Busqué un bolígrafo que todavía funcionara y con manos temblorosas escribí la fecha. Hoy volví a ser yo por unos minutos. Eso fue lo primero que salió. No sabía cómo empezar, pero las palabras comenzaron a fluir solas. Escribí sobre mi infancia, sobre cómo conocí a Elena, la primera vez que sostuve a Julián en mis brazos, y cómo me sentí cuando se fue de casa a los 20. Lloré mientras escribía. Reía también. Me dolía la mano, pero no podía parar. Era como si, con cada palabra, me recordara a mí mismo que aún existía, que todavía tenía algo dentro, que mi historia no la podían borrar tan fácil. Guardé el cuaderno debajo del colchón, envuelto en una camiseta vieja. Nadie debía saber. Ese diario se convirtió en mi refugio, mi lugar secreto, el único espacio donde aún podía ser libre. Era una noche calurosa. El ventilador apenas movía el aire en mi habitación y me costaba dormir. Había dejado el cuaderno escondido debajo del colchón y me acosté sin hacer ruido. Entonces lo escuché. Voces, otra vez. Lucía y Julián en la cocina, hablando bajo. Me acerqué a la puerta, la abrí apenas 1 centímetro y aguanté la respiración.
¿Estás segura de que no va a sospechar?, dijo él. Por favor, Julián. Apenas sabe qué día es. Solo hay que seguir dándole las pastillas. Silencio. Después, Lucía continuó. El notario vendrá el viernes, y después de eso, lo mejor será llevarlo a algún lugar, lejos, un asilo discreto, sin muchas preguntas, donde no moleste. ¿Y si se niega? ¿Y qué va a hacer? ¿Gritar? ¿Llamar a alguien? No tiene teléfono, no tiene a nadie. Esa frase me atravesó el pecho. No tiene a nadie. Como si yo ya estuviera muerto. Como si no valiera ni siquiera una explicación. Volví a la cama con pasos lentos, el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Ahora no era solo tristeza, era miedo, miedo de desaparecer sin dejar rastro. Y por primera vez pensé que tal vez no saldría vivo de esa casa. Después de escuchar aquella conversación, no dormí más esa noche. El miedo me tenía despierto, pero también una chispa que creía extinguida, la voluntad de luchar. Sabía que tenía poco tiempo. Si el notario venía el viernes y luego me llevaban lejos, ese podía ser el fin de mi historia o el comienzo de mi huida. Al amanecer, cuando la casa aún dormía, me levanté en silencio. Fui al closet y saqué ropa sencilla, una chaqueta vieja con bolsillos profundos y unas monedas que había guardado años atrás, escondidas dentro de un frasco vacío de medicina. Revisé mi cuaderno, lo abracé por unos segundos y lo volví a guardar con cuidado. Ese diario ya no solo era memoria, era prueba, era testigo, era mi voz escrita. Después, caminé hasta la puerta trasera. Sabía que durante las mañanas la cerradura no tenía seguro. Lucía siempre salía a sacar la basura antes de las 8 y rara vez la cerraba. Apenas apoyé la mano en la manija, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escuchaba en toda la casa. Tenía miedo, pero también tenía claro que si me quedaba, no quedaría nada de mí. Miré hacia atrás por última vez, respiré hondo y abrí la puerta muy despacio. Mi escape había comenzado. La calle estaba fría, no por el clima, sino por la indiferencia. La gente pasaba rápido, con los ojos clavados en sus teléfonos o en el suelo, como si un hombre mayor caminando solo fuera parte del paisaje urbano. Mis piernas temblaban. No sabía a dónde ir. No tenía un plan real, solo la urgencia de alejarme. Caminé varias cuadras. Pasé por una panadería donde solía llevar a Julián de niño. Nadie me reconoció. El mundo había seguido adelante y yo me había quedado atrás. Vi mi reflejo en una vitrina, un hombre encorvado, con la mirada perdida, vestido con ropa antigua y cansancio en la piel. ¿Ese era yo? ¿En qué momento me convertí en un extraño en mi propia historia? Entré a una plaza y me senté en una banca. Vi a los niños jugar, a los abuelos hablar entre ellos, y sentí una punzada en el pecho. Yo también había sido parte de ese mundo. Había trabajado, amado, cuidado, y ahora era solo un viejo cualquiera, sin nombre, sin voz, sin hogar. Pero estaba fuera, y eso, por ahora, era suficiente. Estuve horas sentado en esa banca. El sol subía y bajaba en el cielo como si el mundo girara más rápido de lo normal. A mi alrededor, todo seguía su curso. Niños que reían, jóvenes corriendo con sus audífonos, personas caminando sin mirar a nadie. Yo era invisible. Pero entonces recordé algo. El taller de don Manuel, una vieja carpintería en la que trabajé muchos años atrás. Allí había gente que me conocía, gente que había compartido conmigo almuerzos, anécdotas, vida. Me levanté con esfuerzo. Las piernas ya no respondían igual.
Pero la esperanza me empujaba más fuerte que el cansancio. Caminé despacio, preguntando direcciones, reconociendo calles que habían cambiado con el tiempo, pero que aún guardaban un rastro de lo que fueron. Después de casi una hora, vi el cartel: Carpintería Don Manuel. El lugar había cambiado, pero aún estaba ahí. Entré, con el corazón acelerado. ¿Puedo ayudarle?, preguntó un joven desde el fondo. Miré alrededor. No vi a nadie conocido, solo máquinas nuevas y rostros extraños. ¿Busco a don Manuel o a alguien que trabaje aquí desde hace tiempo? El joven me miró con desconfianza. Don Manuel falleció hace 5 años. Yo soy su nieto. Sentí un golpe en el pecho. Una parte de mi historia se había ido para siempre. Pero justo cuando iba a dar media vuelta, una voz más profunda desde una esquina dijo: ¿Usted es Ernesto? Me giré. Era un hombre mayor, con manos gastadas y ojos que brillaban al verme. Alguien me había reconocido. Me senté frente a él en una pequeña mesa al fondo del taller. El aserrín flotaba en el aire, y el olor a madera me golpeó como un recuerdo feliz. «Soy Ernesto», le dije con la voz quebrada. «Trabajé con tu abuelo hace más de 30 años». El hombre sonrió. «Claro que me acuerdo. Tú enseñaste a mi padre a usar la cepilladora, y a mí me diste caramelos cuando era niño». Su risa era cálida, y por un instante sentí que había vuelto a ser alguien, no un estorbo, no una sombra, un ser humano con historia. «¿Qué te pasó, Ernesto?», preguntó con preocupación. «Estás muy delgado. Tus ojos están tristes». Entonces, sin pensarlo mucho, le conté todo. Le hablé de Julián, de Lucía, de las pastillas, del encierro, de cómo habían querido silenciarme, borrarme. Él escuchaba sin interrumpir, con el ceño fruncido y los puños apretados. Cuando terminé, no dijo nada por unos segundos. Luego se levantó, fue al mostrador y trajo una taza de té caliente. «Aquí estás a salvo», me dijo. «No estás solo, Ernesto. No mientras yo recuerde quién eres». Lloré, como un niño. Después de calmarme y de sentir que por fin alguien me creía, comenzamos a hablar con más claridad. «Necesitamos pruebas», dijo él con firmeza. «Tu palabra es importante, pero si queremos enfrentar a tu hijo, tenemos que tener algo sólido». Le mostré el cuaderno, mi diario. Las páginas llenas de fechas, recuerdos, diálogos. Todo lo que había vivido desde que comenzaron a envenenarme con pastillas. Lo leyó por fragmentos, y a medida que avanzaba, su rostro se endurecía más. «Esto es más que suficiente para levantar una denuncia», dijo al final. «Pero también tenemos que protegerte. Me propuso quedarme en su casa unos días». Su esposa era enfermera retirada y tenían una habitación libre en el segundo piso. Acepté. No tenía a dónde más ir, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía confiar. Durante los días siguientes fuimos escribiendo un documento más formal con los hechos. Organizamos las fechas. Imprimimos copias del diario. Buscamos un abogado que pudiera ayudarnos sin cobrar al principio. Y mientras tanto, yo recuperaba poco a poco la noción del tiempo, la fuerza en la voz, la claridad en la mirada. Estaba volviendo a ser yo mismo. La tranquilidad duró apenas unos días. Una mañana, mientras desayunábamos, el teléfono sonó. Era un número desconocido. El nieto de don Manuel respondió, pero su rostro cambió al instante. «Dice que se llama Julián y que busca a su padre», me dijo en voz baja. Mi corazón se congeló. Julián había notado mi ausencia, y si estaba llamando a ese número, significaba
que me había rastreado. Tomé el teléfono con manos temblorosas. «Papá, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estás enfermo. Deberías estar en casa». Su tono era una mezcla de rabia y actuación. Parecía más molesto por perder el control que preocupado por mi bienestar. «No voy a volver, Julián», le respondí. «Sé lo que hiciste. Lo tengo todo escrito. No soy el viejo tonto que creías». Hubo silencio. Luego escuché su voz, más fría. «Estás confundido. Alguien te está metiendo cosas en la cabeza. Pero si crees que puedes huir de esto, estás muy equivocado». Colgué. Respiré hondo. Mis manos sudaban. Había cruzado un límite del que ya no podía volver. Ahora sabía que me estaba buscando, pero esta vez yo no iba a esconderme. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por decisión. Había pasado años callando, aguantando, sobreviviendo, pero ya no más. Al día siguiente me senté con Miguel, el nieto de don Manuel, y le dije con firmeza: «Estoy listo para denunciar». Miguel asintió sin dudar. Había conseguido una cita con un abogado que colaboraba con una organización para adultos mayores. Fuimos juntos. Conté mi historia desde el principio. Mostré mi diario. Describí las pastillas, las noches de encierro, las amenazas veladas. El abogado escuchó con atención. Tomó notas, copió partes del cuaderno y al final dijo: «Esto no es solo abandono, esto es abuso sistemático. Podemos actuar». Sus palabras me devolvieron algo que creía perdido: dignidad. Salí de esa oficina con el corazón más liviano. Todavía temía a Julián, sí, pero ya no era el mismo hombre vencido. Ahora tenía nombre, historia, pruebas y decisión. No iba a permitir que el miedo me robara lo poco que me quedaba. Iba a mirar a mi hijo a los ojos y decirle que ya no me controlaba más. Fue 2 días después. El sonido del timbre cortó el silencio del almuerzo. Miguel se asomó por la ventana y luego me miró, serio. «Es Julián». Mi estómago se encogió, pero no me escondí. Me levanté, respiré profundo y fui hacia la puerta. Ahí estaba él, bien vestido, con su rostro de siempre, ese gesto de superioridad mezclado con falsa preocupación. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste irte así? ¿Estás viejo, enfermo? ¿Estás confundido?». Le sostuve la mirada. «Estoy más claro que nunca, Julián». Él intentó entrar a la casa, pero Miguel lo detuvo. «Aquí no puedes pasar sin permiso. Y por cierto, todo lo que digas está siendo grabado». Julián se quedó paralizado por un segundo. No estaba acostumbrado a que alguien le pusiera límites, menos aún que su padre, el mismo hombre al que había encerrado, lo enfrentara de frente. «¿Así que ahora me amenazas con abogados? ¿Con grabaciones? ¿Después de todo lo que hice por ti? Lo único que hiciste fue usarme», le respondí con voz firme. «Y ya no lo vas a hacer más». Por primera vez lo vi retroceder, no físicamente, sino en su mirada. La máscara se resquebrajó. Sin decir más, dio media vuelta y se marchó. Yo cerré la puerta con las manos firmes, no de miedo, sino de paz. Después del enfrentamiento con Julián, algo dentro de mí se ordenó. Ya no era el padre asustado, ni el anciano tembloroso. Era un hombre que sabía la verdad y que estaba dispuesto a defenderla. Miguel me acompañó a la comisaría. Entramos juntos, con el cuaderno, con las copias, con los nombres. La oficial que nos atendió fue paciente y respetuosa. Leyó cada página del diario, escuchó mis palabras, y cuando terminé, me miró con los ojos llenos de humanidad. «Lamento profundamente lo que ha vivido, pero ha hecho lo correcto al venir.
Vamos a ayudarlo. Firmé la denuncia con mano firme. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que mi firma valía algo. Salimos al mediodía. El sol me pareció más brillante, como si el mundo hubiera dejado de pesar tanto sobre mis hombros. Ese día no recuperé mi casa, ni mi cuenta bancaria, pero recuperé algo mucho más valioso: mi nombre, mi historia, mi voz. Unos días después de presentar la denuncia, una periodista de un medio local se enteró del caso. Miguel le había contado, con mi consentimiento. Vino a verme. Me entrevistó con respeto, sin morbo, con el corazón en los ojos y el cuaderno en las manos. Publicaron el artículo un domingo. Titular grande, con mi nombre completo: Ernesto Valdés, 74 años. Mi hijo me dopó para quedarse con mi herencia. No imaginé lo que venía. En los días siguientes recibimos decenas de llamadas, mensajes de otros ancianos, cartas escritas a mano, gente que decía: me pasó lo mismo. Yo también fui encerrado por mis hijos. Gracias por hablar. Pensé que era el único. Mi historia, la que creí que a nadie le importaba, había encendido una llama. Una organización de derechos humanos me contactó. Querían que hablara en una conferencia. Querían que mi voz temblorosa y rota, fuera el eco de los que aún no se atreven. Acepté, porque entendí que mi dolor podía convertirse en puente para otros, en esperanza, en justicia. El auditorio estaba lleno, más de 200 personas, la mayoría adultos mayores, acompañados de voluntarios, trabajadores sociales, médicos. Cuando me llamaron al escenario, sentí que las piernas me temblaban, pero no era miedo, era emoción. Llevaba en las manos mi cuaderno, aquel que había escrito en silencio durante tantos meses, cuando pensaba que nadie me escucharía jamás. Me paré frente al micrófono. Hubo un instante de silencio absoluto. Entonces, hablé. Me llamo Ernesto Valdés. Tengo 74 años y estoy aquí porque durante más de un año fui víctima de abuso, encierro y manipulación por parte de alguien a quien amé más que a mi propia vida: mi hijo. Se escucharon murmullos. Algunos bajaron la mirada. Otros me miraban con lágrimas contenidas. Durante meses me dieron pastillas para anularme, me quitaron mi casa, mis decisiones, mi voz, pero no me quitaron algo: la esperanza. Conté mi historia entera, sin pausas, sin adornos, cruda, real, dolorosa, y al final dije: si hoy estoy aquí, es porque me negué a desaparecer. Y si ustedes están escuchando esto, es porque tampoco están solos. El auditorio se levantó en aplausos. Yo no sabía si llorar o sonreír, así que hice las dos cosas. Después de la conferencia, me sentí más liviano que nunca. No por haber vencido a Julián, ni por aparecer en los medios, sino porque ya no me avergonzaba de lo vivido. Varias personas se acercaron a abrazarme. Algunos me contaron sus propias historias. Otros solo lloraron en silencio, pero su presencia decía más que 1000 palabras. Miguel y su familia me ofrecieron quedarme con ellos, no por lástima, sino porque me consideraban parte de la familia. Acepté, y por primera vez en muchos años, desperté un domingo con olor a pan tostado, con risas en la cocina, con alguien que me preguntaba si quería más café. No era mi casa, no eran mis hijos, pero había calor, había miradas sinceras, había algo que hacía tiempo había perdido: pertenencia. No necesitaba una mansión, ni cuentas bancarias, solo ese pequeño rincón donde mi voz valía, donde nadie me decía «estorbas», donde cada día comenzaba con una sonrisa verdadera. Había vuelto a tener un hogar,
uno que no se mide en metros cuadrados, sino en cariño. Era martes por la tarde. Estábamos organizando unos papeles en el comedor cuando Miguel entró con un sobre en la mano. «Llegó esto para usted», dijo, extendiéndomelo con cuidado. Lo tomé. No tenía remitente, pero la letra la reconocí al instante. Era de Lucía. Mis dedos temblaron al abrir el sobre. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor viejo. Respiré hondo y comencé a leer. «Papá, no sé si merezco escribirte. No sé si tengo perdón. Durante años callé. Vi cómo Julián te apagaba poco a poco y no hice nada. Fui cobarde. Fui cómoda. Pero no dejo de pensar en vos, en tus manos, en tu voz, en tus silencios. Leí tu historia. La vi en todos lados y lloré. No para limpiar mi culpa, sino porque me dolió en el alma reconocer todo lo que permití. No te escribo para pedirte nada, solo para decirte, si algún día quieres hablarme, voy a estar acá. Siempre fui buena para llegar tarde, pero tal vez aún no sea demasiado. Te quiero, Lucía». Cuando terminé de leer, no dije nada. Miguel me miró, esperando una reacción. Solo atiné a cerrar los ojos y dejar que las lágrimas cayeran sin resistencia. La carta de Lucía me dejó pensando días enteros. Volví a leerla una y otra vez, como si cada palabra escondiera una súplica silenciosa, una grieta en el muro del pasado. No era fácil. Mi corazón todavía sangraba por todo lo que había vivido, por todo lo que ella no dijo, por todo lo que permitió con su silencio. Pero también recordaba otras cosas. Su risa cuando era niña. Cómo me abrazaba después de cada función escolar. El dibujo que me regaló a los 9 años, donde yo salía con capa de superhéroe. ¿Era posible amar y dolerse al mismo tiempo? Sí, lo era. Así que una mañana le pedí a Miguel que me llevara al parque donde solíamos ir los domingos. Me senté en la misma banca oxidada, mirando el lago artificial, y saqué una hoja en blanco. «Lucía, recibí tu carta. La leí con el alma en la mano. Oh, no te voy a mentir. Me dolió. Mucho. Pero también me alivió saber que aún estás, que pensás en mí. Yo también cometí errores. Y quizás no supe pedir ayuda cuando debía. Hoy elijo no cargar más con ese peso. Si querés hablar, si querés venir, si querés empezar de nuevo, aquí estoy, con menos fuerza que antes, pero con más verdad. Te quiero. Papá». Cuando terminé, sentí que algo dentro de mí se abría, como si, al fin, hubiera soltado la piedra que tanto pesaba. Hoy escribo estas líneas desde un rincón tranquilo de la casa de Miguel. El sol entra por la ventana y escucho el sonido del agua hirviendo para el té. Mis manos aún tiemblan un poco, pero no por miedo, sino por la emoción de estar vivo y ser escuchado. No sé qué pasará mañana. Tal vez Julián nunca me pida perdón. Tal vez Lucía no se anime a volver. Tal vez mi cuerpo envejezca más rápido que mi espíritu. Pero ya no importa, porque logré lo que durante años pensé imposible: recuperar mi voz, mi nombre y mi historia. No soy un número en un archivo. No soy el viejo que abandonaron. Soy Ernesto Valdés, un hombre que cayó, que fue silenciado, pero que eligió levantarse y hablar. Si alguien lee esto algún día, ojalá recuerde algo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para decir basta. Y nunca es tarde para encontrar un lugar donde uno sea querido por ser quien es. Mi historia no terminó con gritos, ni con castigos, ni con venganza. Terminó con algo más fuerte, con dignidad. Y con eso puedo morir en paz, o seguir viviendo con esperanza.